noches, amigos televidentes, muy buenas noches. El Salvador entero, dentro del territorio salvadoreño y fuera de él. Un gusto poderlo saludarle y darle la bienvenida como todas las noches para disfrutar la entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a hablar de seguridad, índices delincuenciales alarmantes que ponen a toda la ciudadanía con los pelos de punta. Solo el mes de junio hace un recuento de 500 homicidios y fluctuando. En el mes de mayo pasado llegamos a contabilizar 640 homicidios en todo el territorio salvadoreño. Vamos a hablar sobre la alerta que ha dado el Departamento de Estado de los Estados Unidos a sus connacionales de que se abstengan de venir en la medida de lo posible a territorio salvadoreño. Con eso, señores, es nuestra propuesta de esta noche. Con gusto en estudio le damos la bienvenida para abordar este tema al general Humberto Corado Figueroa, ex ministro de la Defensa Nacional. General, un placer tenerlo en su casa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. También, señores, en estudio, con gusto le damos la bienvenida a Carlos Ponce, criminólogo. Carlos, un placer tenerlo en su casa también. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos sintonizan. Gracias. Más adelante, señores, se incorporan tanto el doctor Miguel Fortín, director de Medicina Legal, como el licenciado Henry Campos. Antes, saludamos, como todas las noches, a quien hace posible el primer segmento de esta, su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Algunas cosas te das cuenta que son distintas desde que llegas. Otras se empiezan a sentir diferentes a medida pasa el tiempo. Es fácil darse cuenta que acá donde yo estoy, casi todo es más grande. Los edificios, los puentes, las avenidas, las distancias. Pero las cosas que uno extraña estando acá son las que allá donde vos estás son más grandes. Son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos. Y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos por una banca más humana. Y bueno, señores, ya estamos en el estudio, por supuesto, ya lo habíamos adelantado, con gusto le damos la bienvenida porque se incorpora en el acto el licenciado Henry Campos, ex viceministro de Justicia. Ex viceministro, un placer tenerlo también en su casa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Y bueno, ya en segundos ya le damos la bienvenida, por supuesto, como habíamos dicho, ya en el estudio lo tenemos al doctor Miguel Fortín, director de Medicina Legal. Doctor, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Permiso, Carlos. ¿Qué tal? Mucho gusto tenerlo en su casa. Señores, Gracias. Un panel de lujo, sin lugar a dudas, el que tenemos esta noche para analizar como Dios manda el tema de la criminalidad en nuestro país. Voy a arrancar con usted, licenciado Henry Campos, y es que las autoridades sostienen que el incremento de los ataques se debe a una respuesta de las pandillas ante el accionar de las autoridades. Hoy en un supuesto video, pandilleros responsabilizan al gobierno salvadoreño, caballeros, del incremento de homicidios y violencia en nuestro país, debido a la serie de acciones que han tomado en contra de las clicas. ¿Considera usted, ex viceministro de Justicia, que las autoridades están actuando de manera más directa, frontal y enérgica para combatir la delincuencia?
Bueno, yo creo que efectivamente se trata de una respuesta política, es decir, cómo se comporta el crimen organizado, con ingredientes... ¿Política por una política contra la criminalidad o política partidaria? No, me refiero al accionar de las pandillas, que la forma en que se comportan es de acuerdo a una estrategia política, cosa que también hace el crimen organizado. Ahora, en cuanto a si ahora hay más acciones de parte del gobierno en materia represiva, es evidente que han incrementado las acciones de ese tipo. Ahora, sí parece que más bien la estrategia es más a la defensiva que de una expresión positiva de parte o de acción de parte de las autoridades. A veces da la impresión que es una respuesta ante la serie de ataques, pero quizás probablemente falta todavía incrementar operativos que más bien tiendan a rescatar zonas, a retomar el control de las mismas y de alguna manera actuar antes de que haya una actuación de parte de las pandillas. Perfecto, General Corrado, yo voy a amarrar varios temas porque obviamente hay varios temas que van de la mano. Y es que el Tribunal Supremo Electoral no quiere en alguna medida presionar sobre quiénes son los donantes hacia los partidos políticos, cómo se están financiando. ¿Y por qué traigo a colación esto? Simple y sencillamente porque yo ya lo he dicho, debo de pensar muchas veces como delincuente para entender una gran cantidad de estrategias. No me estoy refiriendo a los funcionarios, sino a los que andan delinquiendo, para aquellos que ya están lucubrando ideas. Pero precisamente partiendo de esto, el día de ayer, General Corrado, uno de nuestros invitados, decía que el centro de todo esto de la guerra era el narcotráfico, y por ahí en un editorial yo leía que las maras eran el servicio doméstico del narcotráfico. Es decir, el narcotráfico en algún momento puede dar plata a los partidos políticos. ¿Por qué no entramos de lleno al narcotráfico en este país? Bueno, la verdad es que es una amenaza no solamente para El Salvador, sino que para la región en general. Es decir, el narcotráfico es un ilícito que se viene produciendo desde hace décadas en América Latina y todos conocemos el impacto que esta actividad ilegal tiene en sociedades desarrolladas como los Estados Unidos y Europa. O sea, eso sabemos que es así. El Salvador no escapa a esa dinámica. Lo que ha ocurrido en el pasado es que el narcotráfico, El Salvador, por ser un país pequeño, simple y sencillamente lo utilizaba como un territorio de paso para poder llevar hacia el norte sus cargamentos. Pero aparentemente en los últimos años, en vista pues, de las medidas que se han tomado en los Estados Unidos y en México para contrarrestar el narcotráfico, aparentemente Centroamérica se ha convertido también en un área de consumo. Y eso lógicamente está relacionado en alguna medida, según las informaciones que circulan, con las maras, que pueden servirle al narcotráfico en general como un elemento de distribución de la droga aquí en el área y también de traslado por el territorio nacional. De tal manera pues que no sería raro que ambas actividades ilícitas, tanto el accionar de las pandillas como el narcotráfico, estuvieran debidamente coordinados. Pero yo creo que esa pregunta es más pertinente para las autoridades de seguridad pública, porque ellos son los que deben de dar una respuesta si realmente el origen de esta grave amenaza que tenemos es el narcotráfico o simple y sencillamente es un elemento más de toda esta situación que estamos viviendo. Perfecto, general. Ciertamente su servidor ya se las ha trasladado a las autoridades cuando nos han acompañado acá y niegan que exista narcotráfico en nuestro país. Sin embargo, yo leo muchos artículos, leo parte de sus artículos también, porque debo de estar obviamente integrando una gran cantidad de elementos e ideas y valoraciones que personas conocedoras como usted realizan. Y es que en alguna medida muchas personas, Carlos, me dicen a mí, mire, si todo el mundo sabe en la Asamblea Legislativa quiénes son los diputados que no solamente se levantan, sino que se acuestan con el narcotráfico y que por eso no quieren hacer absolutamente nada. ¿Usted piensa que ciertamente las pandillas están relacionadas al narcotráfico? Definitivamente que en los últimos años las pandillas han incursionado con mucho más fuerza en el tema del contrabando de drogas y la venta de droga en El Salvador. El narcotráfico realmente, aunque lo nieguen las autoridades, es un problema serio en el país. Hay diferentes casos
que han evidenciado el grado de penetración que tienen las estructuras dedicadas a ese ilícito dentro del aparato del Estado. Hemos visto diputados involucrados en temas bastante fuertes, hemos visto a miembros de la Fuerza Armada involucrados en redes con redes de narcotráfico pues, grandes que tienen tentáculos que alcanzan varios países. Hemos visto también a policías involucrados con estructuras que se dedican al narcotráfico. Y no solamente eso, sino que también este tema ha sido advertido por diferentes tanques de pensamiento, por diferentes organismos internacionales que en su momento han señalado el preocupante grado de infiltración que existe en las instituciones de seguridad de los grupos de narcotráfico. Particularmente recuerdo uno en el que señalaban que durante la administración de David Munguía Payés al frente del Ministerio de Justicia, varios de los nombramientos de altos jefes policiales obedecían a solicitudes específicas de grupos dedicados al narcotráfico. Así que definitivamente sí es un problema y es un problema grave. Perfecto, vamos a seguir profundizando. Doctor Miguel Fortín, usted es la persona autorizada, les guste o no les guste a muchísimas personas, para dar los datos concretos. Yo tengo en mis números, si me equivoco me corrige, que en el mes, como lo compartí antes de que usted nos acompañara acá, que solo en el mes de mayo se contabilizaron 640 homicidios y que ahorita en el mes de junio, porque no lo hemos terminado, hasta este momento se llevan 500 homicidios. Hemos visto a 2 agentes del ente castrense atacados cuidando el Citrans. Hemos visto a 2 agentes del CAN en Suchitoto, 2 militares también atacados de PPI que han sido asesinados en los últimos días. Las cifras continúan. Estamos ante una especie de intimidación hacia los elementos de seguridad. ¿Cuál es su ponderación de todo esto? Bueno, no diferente de lo que los demás panelistas han sugerido. Realmente, pues hay que decirlo con mucha lástima, pero sí, las pandillas están migrando y han llegado a un punto en el que la narcoactividad es parte de su accionar, el narcomenudeo, etcétera, y estamos en una guerra frontal entre la sociedad establecida con estos grupos al margen de la ley que han llegado a convertirse en verdaderos grupos terroristas, pues. Es decir, la realidad es que es el terror lo que ellos promueven. Ese video al que usted hacía referencia, básicamente lo que dice es: hey, nosotros vamos a provocar más miedo en ustedes. Es decir, y es una sensación de paralizar a una sociedad desde los momentos aquellos en donde hacen toques de queda, hasta donde hacen verdaderas vedas en determinadas comunidades o territorios. El punto central es que estamos en una vorágine de violencia que no para, pues efectivamente, más de 500 personas han muerto este mes, es decir, no 500, sino 512 personas, que ya sobrepasa pues todos los límites de la cordura, si es que la palabra vale. Fíjense que el día 14 de este mes, el promedio ha bajado, gracias a Dios, pero el día 14 es que era de asustarse. El promedio de muertos diarios circundaban los 26 al día. Ahora mismo estamos por 24 muertos diarios. Es decir, seguimos subiendo de los 6 a 10, de los 10 a 12, de los 12 a 14, de los 14 a 20. Pasamos los 20 y ahora andamos por 24 muertos diarios. Y francamente hasta lo veía con cierta tristeza. El otro día, pues que bien por ellos, pero yo lo veía como salvadoreño con cierta tristeza. Decía alguien en un programa que en Detroit están verdaderamente angustiados por la cantidad de crímenes que ocurren. Un muerto al día. Oh, hombre, un muerto al día. Nosotros estamos hablando aquí de 40 muertos al día, ¿cómo se llama? Hablando el día 14 de este mes. Entonces es una situación en donde verdaderamente, ahora sí tengo que decirlo, antes me hablaban estas personas importantes, digamos, para que agilizara el trámite de la entrega de un cadáver una vez al mes.
Ahora es que todos los días son 3 o 4 llamadas de 3 o 4 personas que consideran que sus muertos están ahí de por medio. El problema es que todos los muertos de todos los salvadoreños son importantes, y el problema es que estamos en una, repito la palabra, en una vorágine de violencia que nos está destruyendo totalmente a través del terror, porque eso es lo que son en este momento las maras, bandas de terroristas verdaderamente. Yo quisiera, antes de irme a un comercial, quizás dejar sentada una pregunta y regresar con usted. Además de que el Departamento de los Estados, de Estado de los Estados Unidos ha advertido a sus connacionales que se abstengan en la medida de lo posible de venir, nuevamente refrendando una abstención que ya lo había franqueado con antelación. Yo quiero preguntarle a usted, doctor, ¿cómo se identifica o cómo se sabe si estos muertos de los que estamos hablando pertenecen o no a las maras? ¿Por qué le hago esta pregunta? Muy fácilmente, usted pudo ver, ustedes caballeros pueden ver los rotativos donde en Jiquilisco una madre sufrió el drama de perder a sus 4 hijos. 2 primero y 2 después llegaron a tocarle la puerta en una madrugada agentes de la corporación policial, aparentemente con esa vestimenta y gorros navarones, le dijeron que se fuera para adentro, ultimaron a sus hijos, los cráneos esparcidos por todo el suelo de cemento, y ella decía en ese rotativo, mis hijos no tienen nada que ver, pero usted habla con las autoridades y le dicen, mire, es que la mayoría tienen que ver con las maras. ¿Cómo se puede saber eso, doctor? O es decir, usted que va a identificarlos, ¿cómo se puede saber? No, si es que no lo sabemos a ciencia cierta. Es decir, lo que pasa es que aquí, insisto en lo que hablábamos en el programa anterior, no hay investigación. Y mientras no haya una investigación, no vamos a poder concluir sobre quiénes son las personas que están muriendo. Y una vez más, hace unas semanas lo decía, pongo a disposición los equipos de genética, de medicina legal, para que se utilicen, porque hasta hoy ni una respuesta. Eso es lo increíble en el país del queso duro blandito. Perfecto. Señores, acompáñenos. La primera pausa comercial. Al regresar, vamos a seguir profundizando, así como le he escuchado a usted, con los 4 caballeros que nos acompañan y con usted también, desde sus redes sociales. Pausa. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia a esta su entrevista, 8 en punto, como todas las noches. Caballeros, amigos televidentes, quiero compartir con ustedes pequeños fragmentos de lo que precisamente es considerado como lo que el Departamento de Estado ha advertido a sus connacionales, y quiero precisamente referirme a este tema. Y es que el Departamento de Estado continúa advirtiendo a ciudadanos de los Estados Unidos que los niveles de crimen y violencia en El Salvador se mantienen elevados, y ciudadanos de Estados Unidos que viajan a El Salvador deben de mantenerse muy, pero muy alerta. Arranco con usted, licenciado Campos. ¿Qué opinión le merece ante esta nueva advertencia que viene a refrendar, como todos los años, el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Pero adicionalmente ahora nosotros estamos viendo, como decía el doctor de medicina legal, homicidios galopantes, fluctuantes hacia una alza, el cual parece no tener fin. Bueno, lo que más daño le hace realmente es en la confianza internacional en El Salvador. Obviamente que estos informes se dan en muchos países. De hecho, hasta hay informes, para mencionarle algún caso, en España, en Inglaterra, en Canadá, hay informes de los riesgos de seguridad en Estados Unidos. Por ejemplo, si uno visita la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de España o los departamentos de Estado, Seguridad del Reino Unido y de Canadá, aparecen advertencias de los problemas que hay en determinadas zonas y ciudades de Estados Unidos, pero no tienen la dimensión que las noticias que hablan de esa situación en El Salvador tienen para nosotros. Digamos que ahí es donde puede estar el perjuicio a la economía, a la inversión en El Salvador. Licenciado Campos, ¿considera usted que es justo y necesario, adecuado y preciso? Es decir, ya es hora de que las autoridades establezcan un estado de excepción.
focalizado, si lo quiere ver así. Yo pienso que sí, digamos que es necesario ir pensando en estrategias que de alguna manera nos permitan controlar el territorio de forma más permanente, sobre todo en aquellos lugares donde se ha establecido que hay una pérdida del control del Estado. Perfecto. Licenciado Ponce, voy con usted. ¿Considera usted que más allá de la atracción, de la inversión, de generar flujos económicos que vengan de una u otra forma a vigorizar la economía de este país en términos de inversión, que por cierto va a tener obviamente una gran tarea el señor Sigfrido Reyes al frente de Proesa, ¿considera usted que esto le afecta tremendamente, no solamente al tema de la psiquis de los salvadoreños, sino que al diario vivir? Bueno, yo incluso creo que la advertencia norteamericana es un poco tenue. Si aquí estamos hablando de el país que este año le apunta a convertirse en la nación más peligrosa, más violenta, más sanguinaria del mundo. Justo pues que, y lógico que Estados Unidos y todos los demás países adviertan a sus ciudadanos que venir a El Salvador es peligroso. No lo somos todavía. Si estamos en camino a convertir, bueno. No le comento esto porque hubo un informe que usted recordará donde el presidente Funes arremetió contra el informe que nos ponderaba a nosotros como el país más violento en el mundo. No, estábamos entre los primeros lugares, pero ahora le estamos apuntando a ser el primero de la lista, lo que significaría que nosotros seríamos los únicos que no podríamos emitir de este tipo de advertencias para nuestros ciudadanos. Pues no le vamos a poder, no le podríamos decir a alguien que es más peligroso ir a Honduras que estar en su propio país. Sí. Lo preocupante, sin embargo, es la forma en la que el gobierno está haciéndole frente a este señalamiento justo que hace el gobierno de Estados Unidos para advertir a ciudadanos que no vengan al país o que vengan bajo su propio riesgo. Vemos cómo el presidente sale ante los medios de comunicación tratando de justificar de que en el país únicamente son 50, me parece que dijo, los municipios en los que la situación es crítica o donde el problema delincuencial es serio. Definitivamente que esta no es una respuesta. Esta no es una respuesta. Sí, hoy día son contados los municipios en los que no existe presencia de las pandillas, totalmente contrario a lo que habla o habló el presidente. El país entero, creo que no hay ningún municipio en donde no se haya reportado algún hecho que haya causado alarma, algún hecho delincuencial que haya causado alarma. La reacción del presidente definitivamente es política, y lo alarmante de eso es que estamos ante un problema de estas dimensiones, un problema gravísimo, y aquí el presidente debería despojarse de todo lo político, de todo lo ideológico y asumir su responsabilidad. Una vez más está tratando de evadir la responsabilidad que tiene el Ejecutivo frente a este problema delincuencial, que no es primera vez, pues es parte de un patrón de comportamiento que ha traído el actual mandatario, que cada vez que se le cuestiona sobre desaciertos en el tema de seguridad, él se encarga de buscar un culpable y no asumir esa responsabilidad. Okay. Hasta que el gobierno no asuma la responsabilidad, su responsabilidad en este tema, difícilmente va a encontrar el apoyo por parte de la ciudadanía para que lo ayude a salir de él. Perfecto. General, ¿considera usted que el tema de combate a la delincuencia se limita, bajo su más mínima expresión, a un término monetario para establecer un impuesto de combate a la delincuencia? No, definitivamente no. Un nuevo impuesto, nuevos recursos, por supuesto que ayudarán en alguna medida a mejorar la capacidad operativa de la policía y de la Fuerza Armada, que son las dos instituciones que están al frente de la lucha contra la delincuencia. Eso es indudable. Pero el problema es más complejo, más integral. Yo creo que lo que estamos viendo es que el enfoque que el gobierno actual hace de este problema, de esta amenaza real sobre la ciudadanía salvadoreña, es equivocado, porque no está dando resultados en absoluto. O sea, aquí se necesita que el gobierno priorice
como número uno de sus responsabilidades gubernamentales el combate a la delincuencia, y lo demás vendrá por añadidura. Y para ello tiene que organizarse bien, tiene que hacer uso de todos los recursos gubernamentales ya existentes, apoyarse en la ciudadanía en diferentes áreas. Ya hemos hablado en otras oportunidades acá de cuáles son las áreas que podrían ayudar, pero básicamente se necesita voluntad. Se necesita voluntad de poder combatir esta amenaza que se ha elevado a niveles inimaginables. Pues, es decir, ya cuando los pandilleros tienen capacidad de atentar y asesinar a 2 soldados que estaban en una posición de seguridad en pleno día, creo yo que estamos entrando ya en una fase en la cual realmente el gobierno no necesita más acicates para poder reaccionar de una manera más directa. De tal manera que yo comenzaría por ahí, organizarse bien, formar unidades de armas combinadas con el ejército, pero que verdaderamente mantengan un plan permanente de campaña y todo el año en diferentes áreas del territorio, porque de otra manera yo considero de que la iniciativa la va a llevar la delincuencia, y el gobierno va a estar reaccionando ante esas circunstancias que todos estamos lamentando. Y debe ser lo contrario, el gobierno es el que tiene que organizarse, operar correctamente y tomar la iniciativa, tomar la ofensiva, para que a corto plazo se comiencen a ver resultados positivos. No es la primera vez que nosotros hemos visto en este país generar algún tipo de ingreso o colchón monetario para el combate. Recordarán ustedes en el tiempo del expresidente Saca precisamente un fideicomiso para seguridad. Ahora se plantea la posibilidad de un nuevo impuesto en tema de seguridad ante los 900 millones que se tenían precisamente planteados dentro de la Asamblea Legislativa. Lo interesante de esto es que la semana pasada sí reconocieron de que había un 100 y tantos millones de dólares en términos de seguridad que no se habían echado a andar. Sin embargo, yo le pregunto a usted, ¿cómo podríamos nosotros de ir de un lado a otro, general? Porque Irving Toches, ex presidente de la CEL, que renunció, y posteriormente, antes de eso, parte del Ministerio de Hacienda, Impuestos Internos, él ha dicho que prácticamente tendría un descalabro la economía si se llega a poner el país entero ese impuesto. Es decir, por poner este impuesto, por persinarse se araña, dice por allá un dicho. Sí, definitivamente que se necesitan recursos, pero tienen que estar bien utilizados. Y el principal problema que yo escucho a muchos analistas y economistas que son expertos en estos temas económicos, manifiestan de que no hay certeza de cuál va a ser el uso que se le va a dar a esos fondos que se van a obtener, ya sea vía préstamo, vía letes o que sean ya recursos que están disponibles. De tal manera que hay que comenzar por ahí. Cuando la población se percate de que esos recursos son necesarios y que van a ser bien utilizados y que van a haber resultados positivos a corto plazo, yo creo que cualquier ciudadano salvadoreño va a tener la voluntad de cooperar. Pero cuando hay la duda, la incertidumbre de que estos recursos van a ser mal utilizados, mal empleados y que no van a resolver el problema, entonces, claro, hay una resistencia lógica a nuevos impuestos. Perfecto. Doctor Fortín, siempre en el tema de la advertencia de los Estados Unidos, el ministro Lara lamentó el diagnóstico de la situación y dijo que no es cierto que el país entero esté en esta condición, más allá del clima de inversión que genera y todo precisamente la inestabilidad. ¿Cómo afecta una advertencia de esta naturaleza de nuestro socio comercial estratégico por excelencia como los Estados Unidos? Mire, licenciados, es que el problema que yo veo, y comparto totalmente lo que decía el doctor Ponce hace un rato, realmente el problema es que cuando hay una enfermedad, lo peor que puede hacer el médico es decir que la enfermedad no existe. Es decir, imagínese que usted tiene una epidemia de sarampión y se le ocurre decir que no hay sarampión porque no hay sarampión, entonces no se toma ninguna medida preventiva y la población se expone innecesariamente a la situación de la enfermedad. Lo que aquí estamos teniendo delante es una situación en donde se ha desbordado la capacidad nuestra del Estado realmente por contener a estas bandas terroristas y de alguna manera el no reconocerlo no va a mejorar el problema. El hecho de decir, no, miren, esto es una situación en donde hay intereses creados, etcétera, no es así. Es que hay que entender el concepto aún desde una perspectiva histórica. El otro día en la entrega de la Palma de Oro, esta presea que da la Cámara de Comercio del presidente Cardenal,
hablaba sobre Arnold Toynbee. Lo mencionó mal, lo pronunció mal porque no sabe hablar bien inglés, pero realmente pues hacía una buena referencia, ¿no? Es decir, y la condición, somos buenos amigos, como ustedes saben. Entonces la condición es que Toynbee es el que de verdad habla primero de que si no se conoce la historia, estamos condenados a repetirla. Y esto es lo que tenemos que tener muchísimo cuidado acá, porque estas bandas están no en 50 municipios, 50 fue que dijeron, sino que es que verdaderamente si uno ve el informe de Giuliani, si es que son 3 o 4 sitios donde no hay maras en este momento. Ahora, ¿es un problema que no tiene solución? Sí la tiene, pero hay que entender el lenguaje de estas personas, hay que entrar dentro del diagnóstico y entonces empezar a atacarlo, tal como ha dicho pues los otros panelistas, porque es esa la solución. Perfecto. Señores, vamos a una pausa. Al regresar, vamos a seguir hablando de seguridad, pero también de seguridad no solamente pública, sino de seguridad jurídica. Y es que en alguna medida, ustedes recordarán que hubo un grupo de embajadores, de diplomáticos en nuestro país, que manifestaron en alguna medida sus ideas. Uno de ellos fue el embajador con sede en nuestro país de Alemania, del cual dijo que el presidente Salvador Sánchez Serén era un poco incongruente al atacar a la Sala de lo Constitucional, particularmente con el tema de los 900 millones, y que ahora se franquea un nuevo impuesto a la seguridad, y por tal razón están valorando mandar un informe hacia aquel país europeo, aquel país bávaro. De eso vamos a hablar. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, El Salvador. Mil gracias por su preferencia. El tercer segmento de su entrevista, 8 en punto, es gracias a la fina cortesía de Jacobi, de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. Jacobi de RL, su banco cooperativo de confianza. Bueno, señores, en este segmento ya lo había adelantado, vamos a hablar un poquito de institucionalidad, vamos a hablar de clima de negocio, vamos a hablar de seguridad jurídica. Y es que yo planteé que un grupo de embajadores se había precisamente reunido para hacer sus ponderaciones. Uno de ellos fue el embajador de Alemania con sede en nuestro país, que literalmente esbozó que era incongruente lo que el presidente Salvador Sánchez Serén estaba manifestando, ya que criticaba por un lado a la Sala de lo Constitucional con el tema de los 900 millones y otras resoluciones, y por otro lado llamaba al tema del diálogo. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque en alguna medida yo he hablado con personas que me han acompañado dentro y fuera de este set y me dicen, Sergio, de pronto se están peleando con quien emite resoluciones entre los poderes, cuando los narcotraficantes y los mareros se están riendo detrás de los funcionarios. Arranco con usted, licenciado Henry Campos, por favor. Sí. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que el conflicto con la sala es un conflicto que ha desgastado las instituciones y que es un error mantenerse en una franca discusión cuando las cosas están claras. Digamos, las instituciones, cada una tiene sus funciones y hay que respetar ese Estado de Derecho. Obviamente que en las circunstancias de la administración de un gobierno, pues sí, mucha gente podría considerarse afectada cuando sus planes económicos no funcionan, pero sin embargo, estas son las reglas de un Estado. Es como cuando alguien dice, bueno, salgamos a la calle a matar a todos los delincuentes, saquemos aquí tanquetas, aviones, pues sí, pero no es ese el Estado de Derecho. Las reglas son diferentes, de tal manera que nos tenemos que ajustar las reglas. Y si no hay personas que tengan la mentalidad, que tengan la visión, la inteligencia, el respeto, los valores para ajustarse a esa regla, bueno, entonces probablemente estamos equivocados con la forma en que se está haciendo algo, ¿no? Perfecto. Muchos quisieran también darle fuego a los penales, pero no es esa la solución. Y hay soluciones, digamos, hay soluciones. Perfecto. Pero esa es una desesperación, ya pensar en hacer algo al margen total de la racionalidad. Perfecto, general, voy con usted, la misma pregunta. Institucionalidad, respeto de los poderes, etcétera. Bueno, la verdad es que el respeto de los 3 órganos del Estado y la coordinación que debe existir entre ellos es un precepto constitucional que hay que respetarlo.
Y el primer responsable de mantener esa armonía entre los órganos del Estado es el señor presidente de la República. La Constitución así lo establece claramente. De tal forma pues que pedimos que el gobierno se ponga serio, que cumpla con ese precepto constitucional que va a traer beneficios al país. También hay que respetar a los representantes de los países amigos. Alemania es un país que por tradición ha mantenido una excelente relación con nosotros. Yo estoy seguro que el embajador no emite opiniones al margen de su gobierno, sino que está él trasladando exactamente la forma de pensar de su gobierno aquí en el país. Para eso lo han nombrado aquí en El Salvador, para velar por los intereses de su país, pero también para ayudar a que El Salvador resuelva sus problemas, ya que somos un país sumamente necesitado del apoyo internacional. De tal forma que yo creo que a los embajadores, lógicamente el canciller debe tener una buena relación con ellos y conversar amistosamente estos temas, pero ellos están en su derecho de emitir su opinión porque para eso los han nombrado y para eso los han acreditado aquí en el país. Perfecto. Carlos, voy con usted. ¿Cuál es su valoración de ese tema? Tema sumamente interesante e importante, porque devela la verdadera preocupación que tiene el Ejecutivo por resolver el tema delincuencial. No le importa. No le importa cuando se pone una balanza solucionar el problema delincuencial y por otro lado un objetivo político. Porque en realidad el dinero que se obtendría a través de los préstamos o a través de lo que la sala paró, definitivamente que era un objetivo político. Entonces, el que el gobierno haya decidido traer el tema de seguridad y vincularlo a ese tema político, inmediatamente pues mancha cualquier esfuerzo que se esté haciendo en el rubro de seguridad pública. Entonces, si está manchando, si está consciente de que lo va a manchar trayéndolo a colación en un tema como este, pues definitivamente que está dejando muy claro a toda la ciudadanía de que la seguridad o la solución del problema de seguridad pasa a un segundo plano después de pues, concentrarse en la consecución de objetivos políticos del partido oficial. Carlos, Ronald Tobris, muchísimas gracias Ronald por estar pendiente. Él hace una cuestionante. ¿Por qué no existiría la voluntad del gobierno para combatir directamente la delincuencia? Pregunta él, si es que la hay. Tira una pregunta sobre la mesa, ¿no? Es decir, a todos los panelistas les pregunta, ¿por qué no debería de existir una voluntad del gobierno para combatir directamente la delincuencia? No es prioridad. Toma un segundo, tercer puesto después de objetivos políticos, después de negocios del oficialismo, después de intereses particulares de los miembros del partido oficial. Simplemente no es prioridad de las personas que están a cargo. ¿Tiene otras prioridades para usted, Carlos? Esas que le acabo de mencionar. Más de 24 homicidios al día. Más pues que no pueda ahí tener es los donde réditos vemos realmente cuál es el interés de los funcionarios, el interés del partido oficial, el interés del gobierno. Doctor Fortín, su opinión también sobre el tema de la institucionalidad y la advertencia de los poderes del Estado, el respeto irrestricto que ya, por supuesto, el general Humberto Corado traía a colación de la Constitución de la República. No, yo soy absolutamente tajante en ese elemento, es decir, las sentencias de la sala deben cumplirse porque es lo que manda la ley. Es decir, me preocupa notablemente una serie de spots publicitarios que el presidente de la República, y lo digo todavía con respeto, pero el presidente de la República ha estado más bien asegurando que la culpa de la violencia es ahora de la sala, en el nombre del cielo, si es que cualquiera puede decir cualquier sandez. Es decir, es que eso en un país civilizado hubiera motivado un caos político al gobernante que se atreva a hablar así de la Corte Suprema de Justicia. Pero aquí es que cada vez que lo oigo me quedo francamente sorprendido. ¿Cómo es posible que el anterior presidente de la Asamblea Legislativa, por ejemplo,
se haya atrevido a cuestionar en cada ocasión que se le roncó en gana la situación de las sentencias de la Corte, y como premio ahora se va a Proesa como una de las personas que mejor se llevan con la empresa privada y con el llamado a la inversión. Hombre, es que de verdad vivimos en un país esotérico. Yo realmente me quedo sorprendido delante de esta situación en donde el presidente de la República, como decía el general, realmente, bueno, y todos los panelistas, que debe estar verdaderamente sujeto a la Constitución de la República y aceptar los poderes que son independientes, realmente se atreve a cuestionar y a echarle la culpa de la violencia pues a la Corte Suprema. No, me parece inaudito, realmente, inaudito. Ahora, con el tema de separación de poderes y el respeto dentro de un Estado de Derecho, regímenes de legalidad de la administración pública, etcétera, usted lo ha sufrido en el pasado. Ah, sí. Cuando una llamadita de teléfono para evitar que usted siga hablando. Estaba esperando que esta fuera una llamadita de teléfono de esas, porque ya me estoy acostumbrando, pero no. No estoy hablando del presente, estoy hablando del pasado. Es que también en el presente, ¿eh? ¿Sí? No, es que esa es una condición que desafortunadamente es un fantasma. Los salvadoreños no estamos acostumbrados todavía a la democracia. Y como no estamos acostumbrados a la democracia, desafortunadamente nos molesta el disenso, no toleramos el disenso. Y cuando alguien nos hace ver un error, lo consideramos inmediatamente nuestro enemigo, cuando no es así, cuando la democracia se nutre precisamente de la capacidad de no estar de acuerdo. Ve este panel, la opinión del licenciado Campos no es la misma opinión del general, que no es la misma opinión de usted, del doctor y la mía, son todas diferentes. Pero al salir de aquí y entre los anuncios nos reímos, charlamos, etcétera, y cada uno se va a ir sintiéndose bien. ¿Por qué? Porque los 5 tenemos una posición democrática. Pero cuando todavía esa posición democrática no existe, sino que son nada más pinturas cosméticas, entonces verdaderamente llegamos a una situación de polarización y de agresión que es válida para el gobierno actual y para los grupos opositores que no piensen sobre una condición del consenso y de la situación del bien común que nosotros necesitamos. Por eso es que El Salvador está en esa posición como estamos hoy. Perfecto, señores, vamos a otra pausa, volvemos. Tiempo, pero es importante antes de irnos. Una publicación del Faro ha determinado que el señor ministro de Justicia, el señor Benito Lara, no es parte del gabinete, no propone, Munguía Payés, nos estamos refiriendo, no es parte del gabinete, ni tampoco obviamente él propone ningún tipo, articula ningún tipo de solución. ¿Es acierto o desacierto? No, a mí me parece un acierto, en el sentido de que el Estado más bien debe tender a ser democrático, y mientras se confunda las actividades del ejército, las actividades de seguridad nacional con las actividades de seguridad pública, de seguridad humana, tenemos un problema de falta de coherencia. Además, la visión estratégica para combatir a la delincuencia ya lo manifestó el general Munguía Payés, y no se concilia con el resto, ni siquiera con el resto del Consejo Nacional de Seguridad Pública. General. Bueno, lo que usted se refería era la opinión del Faro, en el sentido de que el ministro actual de Seguridad no está, digamos, si es un acierto. Seguridad, defensa. Pero repítame, por favor. No es parte del gabinete, no propone nada. Pero es un acierto o desacierto. No, es un error. Nacional, sí, es un error porque el ministro de Defensa, si bien es cierto, no es el principal responsable de combatir la delincuencia y llevar adelante los planes de seguridad pública, sí es un elemento muy importante, coadyuvante, que debe de respaldar estas políticas, y por lo tanto debe tener una participación muy importante. Bueno, y él fue ministro de Justicia también. Carlos, voy con usted la misma pregunta. ¿Acierto o desacierto? Pues yo creo que, considerando la persona que está en el puesto ahorita, definitivamente que es un acierto, porque estamos hablando de la persona responsable prácticamente de que estemos a estos niveles de violencia, pues, porque su estrategia pues prácticamente provocó este incremento sin precedentes en la cantidad de homicidios perpetrados diariamente. Ok, doctor.
bueno, quitando a la persona, realmente, pues la verdad es que el ejército sí está participando actualmente junto con la policía de toda la situación de seguridad. Por tanto, en este momento pareciera un desacierto, ¿verdad? Ok. Señores, un placer que nos hayan acompañado. Licenciado Campos, un placer, general. Muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Carlos, un gusto, doctor. Muchísimas gracias que nos hayan acompañado esta noche. Un placer, El Salvador. Nosotros llegamos al final de esta su entrevista 8 en punto. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Soy Sergio Méndez, hoy martes 23 de junio del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta el día de mañana. Que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.